Contacto a esta hora, antes que nada agradecerte porque es la hora de la vigilia del sueño, ya por allí, 5 horas de diferencia. Hola Paloma, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Un gusto saludarte. Bueno, situación complicada la que se vive por allí aún a esta hora. Sí, para esta hora, bueno, ya está un poco más calmo, en las calles ya, bueno, es la madrugada, pero hasta hace no pocas horas, además de esto que pasaba en el Prat, que es como a 20 kilómetros del centro de la ciudad, la gente había optado por una técnica bastante similar a la nuestra bueno, de apelar al cacerolazo desde sus propios balcones. Entonces uno salía al balcón y se sentía en toda la ciudad ese sonido, y bueno, era la forma de manifestarse de los que estaban aquí en la ciudad, y bueno, y otros que optaron por ir al aeropuerto. Paloma, consultarte, ¿se anticipaba que podía llegar a suceder esto ante una resolución de este tipo del Tribunal de Justicia? Digo, ¿estaban preparadas las fuerzas de seguridad? ¿Los ciudadanos estaban anticipados sobre esta posibilidad? Sí, se conocía ya que digamos, que hoy se iba a, digamos, dar a luz esta sentencia, entonces un poco sí que estaban todos preparados, sobre todo en el aeropuerto. Bueno, habían aumentado las fuerzas de seguridad, que también es todo un tema ese, porque las fuerzas de seguridad están también un poco divididas. Está por un lado la policía local, que son los mozos de escuadras catalanes, y por otro lado la policía nacional. Entonces también se genera toda una tensión desde ese punto, pero sí que se esperaba, y bueno, de hecho muchas manifestaciones ya se habían preparado, y también se esperaba un resultado adverso en la sentencia, digamos, adverso para los catalanes. Y bueno, un poco la manifestación es porque les parece excesivo, digamos, esta decisión del Tribunal Supremo. Paloma, siempre es controversial ver cuántos catalanes, cuántos habitantes en Barcelona y en esa región están realmente a favor del separatismo. Ya en aquel debate que se dio hace 2 años atrás, en la época que era encabezado por Carles Puigdemont, se instaló esto. Porque no todo el mundo está de acuerdo y se trata de una amplia porción la que prefiere seguir perteneciendo a la Gran España, digamos. Exacto, o sea, en realidad fue cambiando un poco, yo creo, porque esto, recordemos que comenzó hace 2 años, entonces sí que en un principio estaba como muy dividida la cuestión, y no se entendía bien si era la gran mayoría la que estaba a favor o no. Y ahora un poco, y a partir también de toda la represión que hubo cuando se intentó hacer este referéndum fallido, que fue en 2017, en octubre, un poco, digamos, el pueblo catalán se empezó digamos, a agrandar cada vez más la cantidad de gente que estaba a favor del independentismo, ya no por una cuestión de separatismo, sino de empatía para con su pueblo, que bueno, que habían visto que había sido violentado por las fuerzas del gobierno central de España. Entonces esto medio que ha mutado un poco en los últimos 2 años, y ahora, digamos, se desconoce cuáles son los porcentajes, pero se cree que ha aumentado muchísimo la cantidad que está a favor de la separación de Cataluña, y por supuesto con todos estos episodios de violencia incrementa cada vez más, ¿no? Paloma, no habían querido pronunciarse respecto de esta cuestión, la cuestión catalana, pero a partir del fallo se terminó colando en la campaña electoral. Ahora Pedro Sánchez se va a tener que pronunciar necesariamente. ¿Cómo impacta esto en el escenario político? Bueno, eso ciertamente impacta porque las elecciones son en unos pocos días, el 10 de noviembre, y bueno, de hecho muchos pensaban que, bueno, con toda esta situación de tensión que se vive, y como esto es algo que, por supuesto, que decidió el Tribunal Supremo como su rol de Poder Judicial, muchos pensaban que Pedro Sánchez, como presidente, quizás pronunciaba algún indulto para estos 12 condenados, como a modo de renegociar y empezar de nuevo las conversaciones que, bueno, que hace mucho que se han quebrado entre el gobierno central de España y entre los catalanes. Pero a primera hora de la mañana, hoy, cuando se conoció todo digamos, este contenido de la sentencia, él salió de inmediato a pronunciarse, a decir que había que acatar lo que decía esta sentencia, y como remarcando una vez más su postura de estar como en contra de este separatismo catalán. Y bueno, obviamente también ha sido objeto de debate en lo que es la campaña electoral, que también es bastante complejo lo que sucedió, que tienen que recurrir de nuevo a las elecciones presidenciales, pero por supuesto que los candidatos se dedicaron muchísimo tiempo a decir, bueno, cuál era su postura respecto a esto, y a ver cómo se maneja, cómo digamos, se puede dialogar o no. Es un tema bastante complejo,
bueno, y por supuesto también eso se lleva a la sociedad, ¿no? Porque hoy por hoy también está muy enfrentado lo que opinan los españoles, de los catalanes, hay mucha división y bueno, eso se siente cada vez más. Paloma, te queremos agradecer un montón. Ha sido un gusto para nosotros escucharte. Tus conceptos son clarísimos. Un beso grande y ojalá que no aumente la escalada de tensión por allí. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Que tenga buenas noches.